La disputa política en Bolivia cada día aumenta de nivel y es que una vez fijado este plazo de unos 90 días para la realización de las elecciones presidenciales, en donde se pretende elegir al sucesor del presidente constitucional Evo Morales, las fuerzas tanto de la presidenta interina Yanine Áñez como las del expresidente Evo pues cada día se van intensificando en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos ha tenido una muy particular intervención en los asuntos políticos internos del pueblo boliviano. En este escenario vale la pena conocer qué es lo que han escrito, qué han publicado en los últimos días tanto Yanine Áñez como Evo Morales en sus propias cuentas de Twitter. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en México y el Mundo, que le puedas dar manita arriba para que esta información le pueda llegar a más personas y desde luego que le des en la campanita para que inmediatamente te llegue la notificación cuando subamos un nuevo video. Antes de entrar a pues ahora sí que escenario de lo que se está viviendo en Bolivia, de lo que han promovido en sus propias cuentas de Twitter, esta red social que ha sido muy utilizada de manera muy amplia por el propio expresidente de Bolivia, Evo Morales, y que ahora la presidenta interina, Yanine Áñez, pues también le ha entrado prácticamente a difundir mensajes a través de esta red social. Pero antes de entrar en materia, quisiera informar de este lamentable episodio ocurrido allá en Bolivia. Este comunicado que da a conocer el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana comunica a la opinión pública que el día 2 de mayo a las 13 horas con 42 minutos aproximadamente, la aeronave Beechcraft Baron B-55 con matrícula FAB-051 al realizar la operación aérea de ayuda humanitaria sufrió un accidente al transportar ciudadanos españoles para repatriación desde el aeropuerto Teniente Jorge Heinrich Araoz en ruta Trinidad-Santa Cruz. Pues era gente que pretendía, a consecuencia de esta crisis sanitaria del COVID-19, pues salir de Bolivia para llegar a su territorio de origen. Lamentablemente toda la tripulación y pasajeros a bordo perdieron la vida y hablan del capitán Ab Fabio Daniel Jerez Lanza, del teniente Ab Richard Anderson Cosío Balcazar y también de Francisco José Gallego González, Yandira Oliveira Velarde, Deli Salvatierra Velardes y Alba Aparicio Formes. De acuerdo al manual MAPO 3 y por disposición superior, ha sido instaurada la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos, misma que en el lapso de 8 días presentará un informe completo sobre los factores que ocasionaron el accidente y bueno, firma ahí la Dirección General de Comunicación Social de la Fuerza Aérea Boliviana. Esto ocurrió lamentablemente en Bolivia. Y bueno, ¿qué es lo que ha escrito ya en este terreno político de los posicionamientos que también se hacen a través de la red social? Hay que recordar que Yanine Áñez, la presidenta interina, tenía como propósito únicamente transitar de este golpe de Estado en contra de Evo Morales a la realización de un proceso electoral que permitiera elegir al sucesor del presidente constitucional Evo Morales. Sin embargo, ahora ella también pues se registró como candidata a la presidencia de Bolivia, pasando por encima de todos los acuerdos que había hecho con sus aliados políticos que propiciaron este ambiente social político en Bolivia para que Evo Morales dejara el poder. Desde el 1 de mayo vamos a hacer este recuento. Escribió lo siguiente Yanine Áñez: tenemos dos misiones, cuidar la salud de los bolivianos y la economía de familias bolivianas. Seguiremos trabajando con unidad, con fe y sin descanso para cumplirlas. Por último, haremos las obras necesarias en las zonas rurales con trabajadores de esas comunidades. También vamos a impulsar la agricultura tanto en Oriente como en Occidente.
Y bueno, ese mismo día, 1 de mayo, subió este video. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que dijo la presidenta interina. Querida Bolivia, el mejor homenaje a las familias trabajadoras en este 1 de mayo es crear trabajo. Por eso hoy anuncio que he pedido a mi gabinete un plan amplio para crear empleo masivo a partir del mes de junio. Un plan que sirva de inicio a la recuperación económica que impulsaremos tras la crisis del virus. Ese plan se llamará el Plan Trabajo y tendrá como meta beneficiar a 600.000 personas de manera directa o indirecta. ¿Cómo crearemos empleo para beneficio directo o indirecto de 600.000 personas? En la construcción y en la manufactura. Construiremos obras públicas en 3 áreas: en salud, en los barrios, en el campo. Me explico. Vamos a refaccionar, vamos a ampliar y vamos a habilitar toda la infraestructura básica de salud del país: hospitales, postas, centros médicos y toda la infraestructura que se ha venido deteriorando al extremo que en muchos barrios y poblaciones es ya una infraestructura casi abandonada. Eso fue lo que dijo en parte Yanine Áñez. El 1 de mayo anuncia ese plan para la creación masiva de empleo. Y bueno, también siguió obviamente el día 2 de mayo. Agradezco la llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para expresar su solidaridad democrática con el pueblo boliviano en la lucha contra el COVID-19 y la agenda bilateral que tenemos en desarrollo. ¿Qué tiene que estar haciendo Donald Trump allá en Bolivia? Esto se dio a conocer luego pues de que se informara ya que en 90 días el Senado de Bolivia, el Congreso de Bolivia, aprobó pues como fecha posible para la realización de los comicios bolivianos. Y bueno, también escribió lo siguiente: un abrazo solidario a los familiares del teniente Daniel Aracena, un héroe de la policía que ha fallecido luchando por la salud de los bolivianos. Vamos a cuidar a su familia. Y bueno, también esto lo escribió el día 3 de mayo. Es mi compromiso ayudar a todas las mujeres que estén sufriendo cualquier tipo de violencia. Estamos para apoyarte y protegerte. Y esto fue en parte lo que dijo la propia presidenta interina Yanine. Hay muchas denuncias de violencia doméstica y machista en la cuarentena. Quiero ser clara. Vamos a aplicar todo el peso de la ley contra los que cometen violencia doméstica y machista. Te dejo en pantalla un teléfono para que denuncies si eres víctima de este tipo de violencia. Ahora más que nunca hay que cuidarnos entre todas. Ese fue el mensaje que dio pues la presidenta interina, y siguió pues con estos tweets, estos mensajes en la cuenta de Twitter. Este 3 de mayo quiero felicitar y agradecer a los periodistas bolivianos que ejercen su profesión con responsabilidad, manteniéndonos siempre informados. La libertad de prensa es la base de un país libre. Defender este derecho es defender la democracia. Y bueno, esto es lo que Yanine Áñez, la presidenta interina, escribió del 1 de mayo a la fecha en su cuenta de Twitter. Pero también Evo Morales estuvo muy activo, y esto fue lo que escribió. En el Día del Trabajador recordamos la nacionalización en Bolivia que logró devolver al pueblo lo que es del pueblo, una premisa que en la actual pandemia muestra su certeza. Saludos a las hermanas y hermanos trabajadores, obreros y profesionales. Hasta la victoria siempre. Y bueno, eso fue lo que difundió Evo Morales. El 1 de mayo también escribió esto: en el Día del Trabajador, nuestro homenaje al movimiento obrero mundial y a los líderes sindicales que luchan por cambiar el mundo. Un propósito que en la actual pandemia es urgente. De esto depende el futuro de las próximas generaciones. Y bueno, el 1 de mayo también fijó esta postura: la producción e inversión en hidrocarburos está estancada en Bolivia. La inversión 1992-2005, 5.585 mm para producir 30 metros cúbicos gas día. En nuestra gestión 2006-2018, 14.471 mm y 80% era dinero del Estado y 60 metros cúbicos día fue el trabajo del pueblo. Fue un buen logro el que informa aquí Evo Morales.
Y dijo también el 1 de mayo, hoy cuando yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos se desmantela, es bueno recordar que la renta petrolera en 2005 era de 3.409 mm con una planta de 550 obreros, pero la subimos con la nacionalización a 38.169 mm para 2018. Saludos a los 5.165 trabajadores petroleros que aportan a la riqueza de Bolivia. Y también ese mismo día fijó Evo Morales, Bolivia dejó de importar gas LP con planta separadora de líquidos de Río Grande y comenzó a exportarlo con planta de Yacuiba. Otro complejo inició exportación de gas natural líquido y la planta de Bulo Bulo de amoníaco y urea comenzó la de fertilizante, esfuerzo que se paralizó. El día 1 de mayo también escribió, la pandemia que sufre el mundo ha demostrado que el capital no crea la riqueza. Son las trabajadoras y trabajadores confinados este 1 de mayo por el COVID-19, secuela del modelo de explotación. Para el 2 de mayo escribió todo esto. Lamentable, el mortal peligro para la vida de toda la población en Bolivia es que el gobierno de facto dedique todo su tiempo a hacer campaña política para su nuevo partido en lugar de superar sus deficiencias y desorganización para enfrentar el COVID-19. Nuestra solidaridad con la familia del médico fallecido en Beni por COVID-19 que se suma a la de 2 enfermeras. Unos 20 profesionales de salud se hallan infectados en Beni y La Paz. Personal trabaja en hospitales sin protección con insólita irresponsabilidad del gobierno. Mi plena solidaridad con el pueblo y gobierno de Cuba por ataque armado a su embajada en Washington. Es un hecho criminal que viola el derecho internacional. Estados Unidos tiene el deber de identificar y sancionar a responsables y dar garantías a diplomáticos cubanos y sus instalaciones. Ese mismo día, el 2 de mayo, los ciberpatrullajes condenados por el congresista de Estados Unidos evidencian la naturaleza del gobierno de facto en Bolivia y de un Estado sin derecho, sin libertad de expresión y con graves violaciones a los derechos humanos, por si fuera poco, con intentos de prorroguismo. Y bueno, ahí dio a conocer ese mensaje. Para el 2 de mayo todavía siguió. Lamentamos el accionar de la Fiscalía que emitió un mandamiento ilegal de aprehensión contra el exministro Héctor Arce para congraciarse con el gobierno golpista. Los fiscales, no todos, arman juicios y persecución por razones políticas contra exministros y exautoridades. Nuestras condolencias a las familias del teniente Pablo Aracena, fallecido por COVID-19, y del capitán de aviación Fabio Jerez y del teniente Richard Cosío, quienes fallecieron en un accidente aéreo en Beni. Nuestro sentido pésame a sus camaradas e instituciones. Y para el 3 de mayo escribió esto. En 14 años es la primera vez en Bolivia que el 1 de mayo no hubo incremento al salario básico ni al mínimo nacional, ni medidas en favor de los trabajadores. Vamos en picada y los empleos peligran, como advierten sectores laborales que justamente convocan a defender conquistas. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa saludo a los periodistas del mundo y a los de mi país que trabajan sin miedo a informar y sin favorecer intereses del poder económico, pese a violaciones de derechos y represalias. Los pueblos agradecen una prensa más educadora y liberadora. Y bueno, terminó con este mensaje. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia es la instancia que debe definir la fecha de las elecciones en un plazo de 90 días, tomando en cuenta la ley de la Asamblea Legislativa, aprobada cumpliendo procedimientos y también que más del 83% de la población demanda prontas elecciones y plena democracia. Este es el tuit que manda también Evo Morales. Bolivia necesita un gran acuerdo nacional para respetar el resultado de las elecciones próximas e inmediatamente con un gobierno legítimo. Relanzar la reactivación económica del país mediante un pacto entre ejecutivo, empresarios y trabajadores. Nosotros que no hemos sacado jamás tanques a la calle, estamos comprometidos no solo de palabra con que primero es la vida y por eso apoyamos enfrentar la pandemia con un gobierno electo democráticamente, transparente y eficiente que no juegue con la vida de los bolivianos. Quienes acabaron con la vida de nuestros hermanos en Sencata y Sacaba, quienes provocan hambre y desesperación con sus políticas económicas y quienes por ineficiencia no proveen equipos
de bioseguridad y pruebas de control para combatir la pandemia, no pueden decir que les interesa la vida. Las autoridades de Venezuela frustraron un intento de invasión y golpe de Estado contra el gobierno bolivariano elegido en las urnas. Mi solidaridad con el valiente pueblo venezolano, sinónimo de patria grande. Esto es lo que Evo Morales también dio a conocer, sus posturas políticas, ideológicas, sus propuestas de gobierno en su propia cuenta de Twitter, al igual que lo hizo la presidenta interina Yanine Áñez. Ojalá nos dejes tus comentarios aquí abajo. Recuerda darle la manita para que le pueda llegar a más gente esta información, si te parece correcto, y no olvides darle a la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Hasta la próxima.